Hoy quiero hablarte de corazón a corazón, porque sabes una cosa, yo creo en milagros, pero hay una razón para creer en los milagros, porque yo creo en Dios. Hoy quiero hablarte de un tema tan maravilloso para mí, algo que aprendí desde niña. El ejemplo más maravilloso que yo he recibido, que me ha servido toda la vida. Hoy quiero hablar de la humildad. Esa pequeña palabra que hace pequeños a los hombres ante los demás hombres, pero que los hace gigantes espirituales ante Dios. Y hay una cita maravillosa que quiero compartir con ustedes esta noche, en Santiago 4:6. Quiero darle tiempo para que usted busque este pasaje maravilloso, porque como se los he dicho antes, creo que en este tiempo tan peligroso que la iglesia está enfrentando, debemos volver a amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el arma absoluta para derribar las fortalezas del enemigo, espirituales y mentales, que Él quiere poner hoy sobre su iglesia, sobre la iglesia de Cristo. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto Él dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es fácil ser humilde en un mundo tan agresivo y competitivo. No es fácil ser humildes en un mundo que valora mucho más el orgullo, la vanagloria, la soberbia, los deleites, el glamour. ¿Qué tan difícil es para nosotros hoy pasar desapercibidos? Dar el lugar a otro, sentarnos en la silla trasera, oh sí, dejar que alguien más entre en la fila que hemos estado haciendo y no decirle nada. No estamos dispuestos a ceder nuestro turno, mucho menos estamos dispuestos a no pelear por nuestros derechos. Y se nos olvida que la persona más humilde que ha pisado este planeta Tierra también era la persona más poderosa del universo que alguna vez pisó este planeta Tierra. El Todopoderoso tomó forma de hombre y hecho como un siervo, se humilló hasta lo sumo, dejando todas sus virtudes como Dios, sus atributos de Dios, y tomando la forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lamentable que hoy el mundo vea la humildad con debilidad, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. La humildad nunca será debilidad. La humildad es fortaleza, es poder. Solo una persona absolutamente poderosa es capaz de humillarse frente al más débil, porque no tiene miedo
a perder su poder. Y puedo recordar algo que pasó cuando yo era una niña. Como ejemplo, permítame compartir una experiencia memorable que tuve cuando era una niña. Era una calurosa noche. Una noche muy calurosa de sábado. Y papá y yo estábamos a punto de entrar al mercado de carne, ubicado en la calle principal de Concordia, Missouri. Estábamos los dos en la puerta, cuando de repente un hombre visiblemente muy borracho empujó a papá hacia atrás. Vi a mi padre hacerse a un lado y mantener la puerta abierta, mientras el extraño entraba tambaleándose, tan borracho. Entraba tambaleándose al mercado. De pie cerca había un hombre observando toda la escena. Sabiendo que papá era el alcalde de Concordia, preguntó: «Joe Kuhlman, ¿vas a dejar que se salga con la suya?». Todavía estaba sosteniendo la mano de papá cuando lo vi sonreír y responder: «Puedo permitirme dejarlo ir primero». Oh, qué hermoso. Esa fue una lección de amor y humildad que nunca, jamás he olvidado. Mi padre era el alcalde de Concordia y tenía toda la autoridad para hacerlo arrestar, porque estaba haciendo desmanes este hombre ebrio. O simplemente por orgullo había empujado al alcalde. Pero mi padre dijo: «Puedo permitirme dejarlo ir». Y yo quiero preguntarte, ¿cómo estás lidiando con tu orgullo? ¿Cómo estás trabajando con tu ego personal? Y hay tanta gente frustrada simplemente por el hecho de exigir sus derechos, de exigir que deben tratarlos como se merecen. Y hay gente tan frustrada y amargada porque no han entendido que el mismo alcalde de los cielos estuvo en nuestro pequeño país llamado mundo, y Él simplemente se hizo a un lado y nos permitió vivir como quisiéramos. ¿Saben? La humildad es una de las armas más poderosas que cualquier hombre pueda encontrar. Y si tú hoy entiendes que necesitamos volver a esa virtud llamada humildad y entregar nuestras vidas de manera coherente al Señor, entonces podrás ver tantas victorias en tu vida. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que se humillaron. No solo Jesús, pero también de hombres orgullosos. No sé si recuerdas aquella historia hermosa del Antiguo Testamento. Había un profeta poderoso en Israel, lleno del Espíritu Santo, una doble porción del Espíritu que había en Elías fue sobre Eliseo. Y Dios utilizaba a este hombre con tanto poder, con tanta gloria, que seguramente cualquier ministro en este tiempo
pudiera volverse orgulloso. Y en una ocasión un gran general del ejército enemigo de Israel estaba enfermo de lepra y no había ningún tratamiento, no había forma alguna de tratarlo. Simplemente esas personas que eran diagnosticadas con esta enfermedad solo deberían esperar su muerte aislados. Pero una pequeña siervita humilde que había sido llevada como esclava de Israel a Siria estaba en la casa de este general. Y esta pequeña Mita dijo a su señora: si mi amo fuera a la ciudad de Samaria, la capital de Israel, e encontraría allí un profeta que lo podría sanar de su lepra. Inmediatamente este hombre llamado Naamán, un hombre que dice la Biblia era valeroso en extremo, y a quien Dios mismo había utilizado para darle grandes victorias a su ejército y a su nación, fue y habló al rey y le contó lo que esta joven había dicho. El rey entonces, no teniendo nada que perder, hizo unas cartas, se las dio a Naamán y le dijo que fuera a Israel a buscar ese sanador. La historia es maravillosa y es curiosa, porque muchas veces nosotros actuamos igual que este Naamán. Él era un gran hombre, había obtenido muchas victorias, pero era leproso. A él no le servían mucho sus victorias, ni que la gente lo aplaudiera o lo recibiera con grandes gritos de algarabía, porque era leproso. No había nada, absolutamente nada, que satisfaciera su corazón, que lo llenara completamente de alegría, porque era leproso. Así que Naamán toma estas cartas y va al rey de Israel. El rey de Israel lee las cartas, y las cartas decían algo así: este es mi siervo Naamán, mi gran general, el hombre más valeroso de toda Siria. Te pido que por favor lo sanes de su lepra. Qué equivocado estaba el rey de Siria al pedirle al rey de Israel que sanara a su siervo Naamán de la lepra. Por supuesto, cuando el rey de Israel leyó esta carta, rasgó sus vestidos. Él dijo: esto es una trampa. El rey de Siria lo único que quiere es entrar en guerra conmigo. Yo no soy Dios, yo no puedo sanar a nadie. ¿Y cuántas veces nosotros estamos buscando en el lugar más equivocado? Pero allí, en esa nación, había un verdadero hombre de Dios que amaba al Espíritu Santo, que tenía una relación con él, y su nombre era Eliseo. Cuando Eliseo escuchó todo este alboroto, dijo: ¿pero por qué el rey se rasga los vestidos? Envíen a Naamán a mi casa y sabrán que hay profeta de Jehová en Israel. Y aquí viene el meollo de la historia, el asunto principal. Porque Naamán tuvo que lidiar con su orgullo para poder recibir la bendición de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos que lidiar con nuestro orgullo?
Tenemos que sacarlo. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido a causa del orgullo, de la vanidad? Porque recuerda lo que leímos al principio. Dios resiste a los soberbios. Él está en plena oposición contra los soberbios. Pero Él da gracia, Él da favor. Un favor inmerecido a los humildes. Naamán entonces se dirigió hacia la casa del profeta. Pero Naamán estaba acostumbrado al glamour. Naamán estaba acostumbrado a ser recibido entre fiesta, algarabía, en que la gente le hiciera venias. Quizás les tendieran una alfombra roja para que el polvoriento suelo de Israel no ensuciara sus pies. Pero Dios tenía preparado algo para Naamán y para nosotros. Cuando Naamán llegó frente a la puerta de la casa del profeta de Dios, Eliseo no salió a recibirle. No hubo una comitiva de bienvenida. No hubo una sala de recepciones. No había manteles allí. No había una cena preparada. No había un maestro de ceremonias. Absolutamente nada. Naamán llegó a la puerta de la casa del profeta y tuvo que esperar allí. Y cuán difícil es para un orgulloso esperar. Cuán difícil es para una persona llena de soberbia esperar. Muchas veces nuestro orgullo nos hace desear y querer las cosas en el mismo instante. Y estamos viviendo en un tiempo donde todo parece instantáneo. Comidas rápidas, sopas instantáneas. Te puedes comunicar con una persona que vive a cientos de millas de distancia en tan solo segundos. Todo es rápido. Y Naamán estaba allí esperando, un poco desesperado, con la tentación de irse. Y cuando de repente se abre la puerta, y él estaba esperando al profeta, pero no salió el profeta. Salió un sencillo y humilde siervo llamado Giesi. Era el siervo de Eliseo. Simplemente sale este siervo, se dirige a Naamán y le dice: el profeta Eliseo manda decir que debes ir y zambullirte 7 veces en el río Jordán y serás sano de tu lepra. Luego, este siervo da la espalda a Naamán y entra a la casa del profeta y cierra la puerta. ¡Oh, qué golpe tan duro para este soberbio! A quien Dios también amaba y por eso permitió este trato para él. Hay tratos de Dios para nuestras vidas. Dios no está interesado en nuestra comodidad, como sí está interesado en nuestro carácter. Entonces aquel hombre se enoja tanto. Naamán pensó dentro de sí mismo: yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a imponer su mano sobre mi frente y yo iba a ser sano de la lepra. Pero ¿por qué debo ir a bañarme en este río sucio llamado el Jordán?
¿Acaso en mi nación, Siria, no hay ríos mucho mejores? ¿Habana y Farfar? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Así que Naamán tomó su carruaje, su séquito de seguidores y se fue. Enojado, estaba realmente alterado, porque las cosas no estaban saliendo de acuerdo a sus planes. ¿Cuántas veces tú te sientes frustrado porque las cosas no salen de acuerdo a lo que tú has planeado? A lo que tú estabas esperando que sucediera. Pero Dios tiene sus bellas formas de tratar a aquellos que ha llamado conforme a sus propósitos. Y Naamán estaba en sus propósitos. Y amo tanto la palabra de Dios por estas historias tan maravillosas que tienen tanta profundidad y que realmente hoy sirven para que nuestras vidas sean tratadas. Porque hemos estado errando, vagando, dando tumbos de un lugar a otro. Y hoy es el tiempo de enderezar nuestro camino. Habían siervos fieles con Naamán. Sus siervos eran fieles. Alguien lo detuvo y le dijo: mi señor, no se enoje por lo que le voy a decir. Pero si al caso el profeta no le pidiera algo mayor, una proeza que demostrara su valentía, ir a capturar quizás un gran monstruo salvaje, ¿usted no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más diciéndote: ve y lávate 7 veces en el Jordán? No tienes nada que perder. Y estas palabras socavaron en el corazón de Naamán. Y yo quiero hablarte hoy como esos siervos humildes de Naamán, que detuvieron a Naamán para que no se fuera enojado a su nación y nunca recibiera el milagro. Yo quiero hablarte. Muchas veces nosotros queremos comprar el favor de Dios. Si a Naamán le hubieran pedido algo muy difícil de hacer, donde él pudiera demostrar toda su valentía y su hombría, se hubiera sentido orgulloso y más feliz de hacerlo que el hecho que tenía que hacer de ir a bañarse en el Jordán. Y yo quiero preguntarte, si a ti te pidieran hacer algo que demostrara todo tu talento para recibir el favor de Dios, para salir de esa situación, estoy seguro que con gusto lo harías, porque estaríamos hablando de ti y no de Dios. Pero como aquellos siervos le dijeron a Naamán, ¿cuánto más el ir a lavarte al Jordán? ¿Sabes? El Jordán fue un lugar en donde el Dios mismo de Israel trató con los hombres para enseñarles a ser humildes. En ese Jordán entró un día un hombre llamado Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. En ese mismo Jordán vino un gran profeta de Dios bautizando, diciéndole a la gente que se arrepintiera. Fue en ese Jordán por donde pasaron Elías y Eliseo antes de que Elías fuera tomado al cielo. Fue en ese Jordán donde Jesús se asoció con los humildes, donde permitió que un hombre lo bautizara
Ese Jordán es un símbolo de humildad. Y es ese lugar donde hoy quiere el Señor que tú vayas y con humildad simplemente aceptes tus equivocaciones. Que perdones, porque para perdonar necesitas humildad. Que dejes ir al ofensor. Que decidas olvidar el dolor de tu pasado. Que decidas amar a esa persona que te ha ofendido. Humildad. Que decidas ponerte sumiso otra vez bajo esa persona de autoridad. Quizás debes decidir volver a tu iglesia. Humildad. Te cuesta más ser humilde que hacer una gran proeza para Dios demostrando todos tus talentos. Porque tú y yo queremos recibir la gloria. Pero ¿qué tal si hoy decides humillarte ante tu Dios y obedecerle? Creer a su palabra, decidir hacer lo que Él quiere que tú hagas, aunque eso te cueste tu orgullo. Naamán aceptó por el consejo de estos siervos y fue al Jordán y comenzó a zambullirse. Y la primera vez que se zambulló, volvió a salir del Jordán leproso, pero estaba obedeciendo. La segunda vez que lo hizo, su lepra permanecía en él, pero estaba obedeciendo. Porque el obedecer a Dios nunca se ha tratado de lo que tus ojos puedan ver o tus sentimientos puedan percibir. No es cómo te sientas o veas, sino que simplemente estás obedeciendo a Dios en humildad, creyéndole a Él. Puede que hoy comiences a hacer lo correcto ante Dios porque has decidido humillarte ante tu Dios. Él te dice que debes perdonar, tú hazlo. Y puede que no te sientas mejor e incluso parece que no verás resultados inmediatos. Decides perdonar a tu esposo o esposa, a tus hijos. Quizás decides perdonar a tu jefe, a tu pastor. Y quizás no vas a ver cambios inmediatos. Decides obedecer y hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y no vas a ver el cambio inmediato. Pero Naamán se siguió zambullendo la tercera, cuarta, quinta, sexta y finalmente la séptima vez. Y en ese final, entonces su cuerpo comenzó a cambiar y fue restaurado. Y cuando salió la séptima vez de ese río Jordán, después de zambullirse, su carne, su piel, era como la de un bebé, como la de un niño, como si nunca hubiera sido tocado por el sol. No solo la lepra se fue, también se fueron las arrugas. También se fueron las manchas. ¿Cuántas mujeres quisieran estar en el spa del Señor? Solo necesitas humildad para ser embellecido por Dios. Solo eso. Obedecer a Dios. 7 veces se zambulló en el río Jordán, ¿sabes? Yo he podido ver a lo largo de mi vida
Todas las disciplinas del Señor en nuestras vidas requieren tiempo. Es un constante caminar y practicar la verdad. Pero siempre, siempre será mejor obedecer y humillarnos ante Dios y tener su gracia y su favor. Porque al final de cuentas, veremos su rostro y su poder reflejado en nuestras vidas. Recuerden, Dios resiste a los soberbios, pero su gracia, su Espíritu Santo está sobre los humildes. Debemos seguir intentándolo una y otra vez. Practicar la humildad para que desaparezca toda lepra de orgullo y entonces seamos más hermosos ante el Señor de lo que nunca fuimos. Recuerda esto. La humildad es el arma más poderosa en contra de los soberbios y arrogantes que hay en este mundo. Es exactamente eso. Solamente sé humilde y déjale todo a Dios. Él se encargará absolutamente de todo y siempre será así, solamente así.